Cambio climático, pérdida de recursos naturales, emergencia climática. Todos hemos escuchado estos términos en algún momento de nuestras vidas, pero ¿sabemos realmente qué significan? ¿Qué implican para nosotros? La temperatura del planeta aumenta cada año, siendo el motivo de muchos de los desastres naturales que se producen hoy en día. Los polos se derriten aumentando el nivel del mar, incendios, sequías, plantas... ¿Y el suelo? ¿El suelo qué? El suelo es un componente fundamental en los sistemas terrestres, también por su importante papel en la mitigación de los efectos del cambio climático. La Agencia Europea de Medio Ambiente remarca el gran papel que desempeña el suelo y la necesidad de preservarlo, siendo este el segundo sumidero de carbono natural más grande, después de los océanos. También hay que tener en cuenta que de igual forma que el suelo almacena carbono, es capaz de liberarlo. A causa de los efectos derivados del mismo cambio climático, el suelo se degrada y produce la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, lo que solo hace que retroalimentar este suceso. Pero hablemos primero del ciclo del carbono. Todos, en mayor o menor medida, conocemos el ciclo del carbono, pero hoy recordaremos el recorrido que comprende. El carbono se incorpora en la atmósfera y lo hace mayoritariamente en forma de CO2. Sus fuentes de emisión pueden ser desde nuestro sistema económico actual hasta la respiración de las plantas y los animales. Gracias al proceso de la fotosíntesis, las plantas y los microorganismos absorben este CO2 atmosférico y lo transforman en compuestos orgánicos, iniciando así el ciclo del carbono. Cuando, por ejemplo, las hojas caen o las plantas se mueren acumulándose en el suelo, estas se van fragmentando a causa de la acción de los animales. Simultáneamente a esta fragmentación, o incluso antes, ocurre un proceso de despolimerización. Estos residuos sufren dos procesos paralelos. A lo que nosotros llamamos mineralización primaria es a la transformación de compuestos orgánicos a inorgánicos. Simultáneamente a la mineralización, parte de la materia orgánica resultante de la actividad biológica, la necromasa, se asocia a las partículas minerales, generando una reserva de carbono estable. Ojo, que esta materia orgánica también puede descomponerse, es a lo que denominamos mineralización secundaria. De la misma forma que el suelo es una pieza clave para la mitigación del cambio climático como sumidero de carbono, también puede ser una fuente emisora. La FAO en 2017 presentó el primer mapa mundial de carbono orgánico del suelo. En él se puede observar que gran parte del stock de carbono son zonas que presentan suelos permafrost como Rusia, Alaska, Canadá, Suecia y Noruega. Aparte de presentar permafrost, muchas de estas zonas también tienen turberas. Estos tipos de humedales son considerados los más eficientes a la hora de almacenar carbono. Según el artículo Temperature Effects on Carbon Storage are Controlled by Soil Stabilization Capacities, los suelos más afectados son los que se encuentran en latitudes más altas, ya que experimentan tasas de calentamiento superiores y además presentan poca adaptación al contrario que los suelos situados en climas más tropicales. Entre los efectos de este cambio en el clima tenemos, por ejemplo, el aumento de las temperaturas, que conlleva el derretimiento del permafrost, lo que genera una liberación de gases de efecto invernadero, y la aceleración del metabolismo de los microorganismos, que genera que respiren y que consuman más carbono de forma más rápida. Otro de los efectos del cambio climático sería el cambio en las precipitaciones, dando lugar a sequías, que generalmente afectan a la vegetación y a la fauna del suelo, y las precipitaciones torrenciales, que principalmente erosionan el suelo al mismo tiempo que liberan carbono. Además, debemos añadir que este aumento de la temperatura y de las sequías disminuye la cantidad de nieve y aumenta la evaporación del agua, generando desertificación. Por último, esta emisión de gases de efecto invernadero genera una retroalimentación positiva de estos mismos, entrando en un ciclo del cual no será fácil salir. En este vídeo queremos abordar dos casos concretos, y el primero de ellos es el caso del Delta del Ebro. Esta zona destaca por su gran variedad de ecosistemas, principalmente caracterizados por sus humedales, arrozales y mucha biomasa. Asimismo, estos suelos disponen de stocks de carbono muy importantes, ya que en casi todo el delta se superan los 6,5 kg de carbono por metro quadrado en los primeros 30 centímetros de suelo. És la part vegetativa, les fulles i les arrels se queden al camp, se trituren i s'incorporen dins la mateixa terra del camp. El cambio climático está afectando directamente al delta. El que més mos afecta el canvi climàtic és el tema de la pujada del nivell del mar.
El 90% de este está situado por debajo del nivel del mar, haciendo que, si el nivel de este aumenta, el delta pueda quedar inundado o afectado por los problemas de salinidad derivados del crecimiento de la capa freática. Además, la desembocadura del Ebro cada vez aporta menos sedimentos, ya que el río cada vez tiene menos agua y una gran parte de los pocos sedimentos que llegan quedan retenidos en los embalses. Com el problema és la regressió perquè no arriben els sediments ni arriba aigua suficient, Esto provoca que se haya roto el equilibrio natural de los sedimentos y que el terreno se compacte. Esto se conoce como subsidencia. Esta serie de problemas provocan principalmente la degradación de los suelos y los ecosistemas, todo y que hay otras afectaciones negativas que no son tan ambientales pero que nos afectan a todos por igual. Cada any se fa més complicat, el producte ha pujat una mica, O los conflictos generados entre sectores sociales por las medidas a tomar. que és un ecologista. Un dilema gros. La mateixa socioeconomia de l'arròs està sufragant tots els gastos de la biodiversitat. Los arroceros quieren mantener el delta mediante actuaciones más duras, mientras que los ecologistas reclaman que se garantice el aporte de sedimentos al mismo tiempo que no se realicen medidas de ingeniería clásica como diques y muros. Para hacer frente a estas problemáticas, han surgido una serie de medidas que se plantean como una solución. Un sistema de drenatge, en tubs de drenatge, que es fiquen a una certa profunditat i a una certa amplada, anar traient tota l'aigua salada que hi ha a la capa freàtica. Otra medida de actuación es el movimiento de tierras de las zonas de sedimentación del río a las zonas donde se está erosionando el delta. Esto se debe principalmente a que las zonas de la bahía del delta se están cerrando por culpa de estos sedimentos, y de esta forma se consiguen solucionar dos problemas al mismo tiempo. Como todas las turberas, tanto en ambientes un poquito más a nivel del mar como en las montañas, son un reservorio de carbono orgánico, ¿no? Porque se va descomponiendo la materia orgánica pues en unas condiciones anaeróbicas y entonces se mantiene fijado pues a modo de carbono orgánico siempre y cuando las turberas permanezcan cubiertas de agua durante un periodo suficientemente prolongado a lo largo del año. ¿Qué pasa con el cambio climático? Pues que al aumentar el régimen, digamos, al cambiar el régimen de las precipitaciones y sobre todo al aumentar también la demanda hídrica de la atmósfera, o sea, lo que estamos observando es que se dan cada vez más casos de turberas que están cambiando y mucho su régimen hídrico, ¿no? Que están menos tiempo cubiertas de agua al año. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que al no estar cubiertas de agua, se activa el proceso de mineralización natural de la materia orgánica y ese carbono, al ir mineralizándose, pasa a la atmósfera. Recuperamos semillas de algunos prados estables del Pirineo, de alta montaña, y en los suelos, digamos, más degradados, sobre todo vinculados al turismo y vinculados a las obras de fijación de taludes, de las pistas de esquí, de las pistas forestales, de las carreteras nacionales, pues hacemos unos trabajos de regeneración. Todo pasa por una sensibilización y explicar a los usuarios que son áreas muy sensibles, ecosistemas que a poco que los toques se puede alterar todo el ecosistema. Con todo esto, lo que pretendemos decir es que el suelo desempeña funciones vitales para preservar la salud de los ecosistemas, desde el soporte a la vegetación y la manutención del ciclo de nutrientes, pasando por la filtración del agua y por la proporción de hábitats, hasta llegar al almacenamiento de carbono. El suelo es vida. Como hemos visto a lo largo de esta explicación, existen diferentes medidas para proteger el suelo, como por ejemplo sería la limitación del sector ganadero en zonas de alta montaña, la regeneración de suelos con semillas autóctonas de la zona, el método de no laboreo en zonas agrícolas, que mejora la aportación de nutrientes y la estabilidad del suelo, entre muchas otras. Pero estas medidas no deben de ser una excusa para seguir llevando el sistema económico y de vida actual. Estas medidas son ayudas que tienen que ir ligadas con un cambio de nuestro comportamiento hacia la Tierra, es decir, reducir nuestra huella de carbono, evitar el transporte privado, favorecer el consumo local, hacer turismo sostenible, entre otras. Por lo tanto, la medida más importante para paliar el cambio climático y la degradación de los suelos es la concienciación. Informar y sensibilizar es una de las mayores herramientas que podemos usar. Vaya, pues sí que es importante el suelo. Muchas gracias por enseñarme su importancia y cómo cuidarlo.